Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio especial de creación de realidad. Tú creas tu realidad. Todo el universo vibra. Vamos a tratar de explicar algunas cosas para entender esta máxima de nuestro tiempo. Hay mucha información, hay antigua, más moderna, que nos lleva a esta conclusión. Esta no es una conclusión al azar. Hay mucha evidencia, pero solemos no entender completamente las evidencias. Vamos a tratar de ponerla en un contexto para que nos demos cuenta de que lo que hacemos en este canal, no porque lo hagamos en este canal, sino que justamente por todas estas explicaciones que trataré de comentarles, cuando llegué a Kabbalah, cuando llegué a estudiar Kabbalah, a profundizar, todo empezaba a cobrar un mayor sentido, empezaba a tener lógica. La meditación, las letras hebreas, los nombres de Dios, los códigos, las distintas permutaciones, modificaciones, alteraciones de los textos en idioma original, en idioma hebreo, que nos llevaba a una nueva interpretación, como ir haciendo cada vez una mayor profundización en lo que los textos nos iban comentando. Eso es la idea que quiero transmitirles hoy. Aprovecho para saludar a todos los que están aquí en vivo y en directo. Gracias por estar ahí. Recuerden dejar su like, comentar, todas esas cosas que a YouTube le encanta que hagamos para considerar relevante lo que aquí les presento. Así que gracias por ese like, gracias por ese comentario y gracias por compartirlo con quien creas que puede ser importante que entienda o comience a meditar y comience a entender un poco más de nuestro universo. Esta es una serie, co-creadores de realidad, así es como figura la playlist, pero esto es una serie que le llamamos la realidad co-creada y vimos distintos aspectos, muy parecido a lo que veremos hoy. Son programas que los hacíamos bastante largos en esa época, 3 horas y media, 2 horas y media, 2 horas, 1 hora y cuarto, casi 2 horas. Hay mucha conversación, la pasábamos muy bien en esos programas eternos de 3 horas. En la descripción tendrás el enlace a esta serie, que son creo que 14 episodios. Hay un tema de números que no sé por qué quedaron tan desfasados los episodios, pero bueno, son 14 en total. Si quieres repasar toda esta serie que hemos hecho hace 3 años, te lo recomiendo. Vamos a profundizar. ¿Qué es esto de crear? Es muy difícil de explicar de manera intuitiva, pero nosotros tenemos la capacidad de modificar cada evento que sucede en nuestra vida. Modificarlo o crearlo. ¿Por qué? Porque si pudiéramos ver la Matrix, veríamos algo como esto: vibración, frecuencias, movimiento. No hay nada, absolutamente nada que esté quieto en este universo. ¿Bien? ¿Por qué no hay nada que esté quieto? Porque toda la materia está compuesta por infinitas energías pequeñas. Bueno, pero hay grandes estructuras que están quietas, sí, porque su función está en la quietud, pero no quiere decir que internamente sean estructuras que no se muevan. Y resulta que nuestro pensamiento, nuestro cerebro, contrario a lo que se piensa desde la ciencia, hoy cada día se van haciendo más pruebas para entender que el cerebro no es una caja cerrada, tiene comunicación con el exterior.
Hay que tener cuidado en a quién damos permiso, el acceso, pero tenemos comunicación. Eso quiere decir que nuestras emociones, nuestros pensamientos, hacen que todo nuestro cuerpo genere un estado de vibración determinado. Y ese estado de vibración no es que queda enmarcado en nuestro cuerpo, se proyecta, se procesa. Una persona que está alegre, vos la ves y sabés que está alegre, no importa, puede que no esté haciendo ninguna mueca, ninguna expresión, pero vos ves una persona alegre y ves una persona deprimida, y aunque ninguno de las dos personas haga especial énfasis en su estado de ánimo, vos lo ves y su cuerpo te está diciendo algo. Se van a ver diferente. Vos vas a apreciar la diferencia de cómo se sienten internamente, porque es visible. Esa es vibración. Esa es la comunicación de lo interno con lo externo. Es una perpetua comunicación. Pero debemos ir a niveles profundos de la materia. Aquí esta imagen, busqué un video que se los voy a poner aquí, para que vean una experimentación con una máquina que genera vibraciones. Esto es sal, una plancha que se mueve, y van a ver cómo los granitos de sal, al cambiar la frecuencia, se van acomodando, van vibrando de una manera determinada. Cambia la frecuencia, cambia la vibración, cambian las ondas. Esta es la estructura que está vibrando, ¿no? El generador de vibraciones hace que la plancha se mueva, y dependiendo de la frecuencia, los granitos de sal se acomodan de una forma determinada. ¿Bien? Algo parecido. Esto es agua. Estas son fotos de una estructura parecida a esta, pero esto es con granitos de sal. Y estas imágenes, ven los granitos de sal acomodándose. Estas imágenes son de agua iluminada y haciéndola vibrar por debajo. Esto nos lleva a entender que hay toda una estructura que está funcionando. Nosotros somos parte de esa estructura. Y si creemos que nosotros somos los únicos inteligentes aquí, pues estamos equivocados. ¿Por qué? Porque todo el universo está creado con las mismas estructuras inteligentes. En Kabbalah le llamamos vasijas, vasijas que reciben información. Es decir, cada parte de este universo está construido por unas estructuras que son capaces de recibir información. Y así como son capaces de recibirlas, son capaces de proyectarlas. Y todo el universo está compuesto por estos campos de energía inteligente. Estos campos son capaces de interactuar. Acá los vamos a llamar el observador. ¿Por qué observador? Bien, porque hay una frecuencia que nos vincula a todos. No es que sea un gran ojo que mira todo, que bien podría ser. Pero en realidad lo que son campos de percepción. Yo, si te tapo los ojos y te dejo en una habitación a oscuras, vos vas a ser capaz de entender cuál es la temperatura del cuerpo, si hay algún sonido, si hay alguna presencia de otra persona o de otras características que también hay. Es decir, el observador no necesariamente necesita el ojo, es una percepción extrasensorial. Así es como nos comunicamos. Y este universo es un gran reloj cósmico. Cada planeta que se mueve en un
órbita determinada, en un plazo determinado, en un ciclo determinado, alrededor de toda la estructura de la Tierra, de la cual nosotros formamos parte, nos están observando y nosotros los observamos a ellos. Tristemente, eso se ha como le han bajado el precio, ¿no?, a la cosmología, a la astrología. Pero si logramos entender cómo funciona este universo, logramos entender por qué suceden las cosas que suceden y cuándo van a suceder. Y sobre todo, cómo podemos evitar que nos afecten o incluso revocar esas situaciones. Nuestro cerebro es un emisor de ondas y un receptor de ondas. Hay distintas versiones. Yo lo dejé en 60.000 pensamientos por día porque hay quienes dicen que son 6.000, hay quienes dicen 60.000, hay quienes dicen están en la mitad. Pero 60.000 pensamientos, si pensamos que cada minuto tenemos cientos de pensamientos conscientes e inconscientes, 60.000 es un buen promedio. Imagínate 7.000 millones de personas pensando 60.000 pensamientos cada día. 420 billones de pensamientos. Y si escucháramos esos pensamientos, la verdad que no sería un buen podcast. Estaríamos escuchando, en gran medida, cosas poco felices. Aquí la importancia de entender que cada uno de nuestros pensamientos no es solo que nos afecta a nosotros. Está interactuando con todos los demás. Con todos los demás, hablando de personas, y todos los demás hablando de el sistema, el planeta, los planetas, las estrellas. Todo vibra, recibe y emite información. De aquí la idea principal de lo que te comentaba. Tú creas tu realidad. Nadie más. Bueno, te ayudan un poquito. Te ayudan con estos pensamientos parásitos que llegan. Pero en realidad, nosotros cuando aceptamos esos pensamientos es donde creamos nuestra realidad. Y si nosotros aceptamos esas ideas, estamos creando una realidad desfavorable, porque esos pensamientos son desfavorables. Y después nos preguntamos por qué sucede lo que sucede. Bueno, es que hemos aceptado, nos hemos condicionado a pensar de tal forma. ¿Cómo funciona? Y es muy simple, y los medios masivos de comunicación lo saben, ¿no? Crisis, quiebras, problemas. Si vos agarrás cualquier periódico, cualquier canal de televisión de los tradicionales, vas a ver lo peor de lo peor, en todo momento. ¿Por qué? Porque te están programando con esos pensamientos poco felices para ti. Y cuando vos aceptás esos pensamientos, uy, todo vale madre si se va a ir todo al carajo. Ah, bueno, sí. Uy, la verdad que sí. Listo. Ya estás programado para pensar eso. Ya has aceptado que esa es una realidad posible. Y cuando haces eso, creas una realidad acorde a esos pensamientos. Por eso, en Kabbalah siempre hablamos de la duda y que la duda nunca es algo, bueno, es algo positivo, pero nunca es lo mejor. Porque la duda detiene los procesos. Cuando yo estoy dudando, estoy poniendo un freno a los procesos. Pero en este caso, es bueno dudar de todo lo que escuches en los medios de comunicación para ponerle un freno a esas ideas que quieren proyectarte. No, 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 acá no hay ninguna crisis. No, 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 acá no hay ningún problema. Esas son tus creencias, tus ideas, tus pensamientos. Conmigo no, a mí no. Pero para lograr eso tenemos que entender
que no es solo información, es vibración y son emociones. Y de ahí viene la humildad, que hemos hablado tantas veces en este programa, en este canal. La humildad de aceptarnos como parte de un todo. Y la humildad de saber que estoy formando parte de una totalidad. Y cuando decido conscientemente separarme de esa totalidad, me convierto en una singularidad. Y esa singularidad es capaz de crear realidad independiente del común. Esta es la idea que quiero que te lleves hoy. La de ser esa singularidad que crea su realidad en base a el entendimiento, no a la aceptación de lo que otros dicen. Porque aquí tenemos que entender las leyes del karma o del tikkun, la rectificación. Nosotros tenemos situaciones que resolver, aprendizajes que llevar a cabo. Por eso estamos en este plano, porque necesitamos de el mundo físico, porque este mundo físico es el mundo de la acción. Solamente en esta dimensión física es donde se pueden cambiar las cosas. Todos los demás estadios, todas las dimensiones superiores, no son capaces de modificar cosas, porque necesitan sí o sí de la estructura capaz de hacer. Y eso solamente existe en el mundo material. Estamos al servicio del tikkun, al servicio del karma. Y el tikkun y el karma están a nuestro servicio también. Porque a través de todas las vivencias vamos descubriendo cosas, emociones, situaciones que debemos reparar, problemas que tenemos que resolver. Eso quiere decir que mucha de esta información que te decía, esos pensamientos que van ahí, van a influir de alguna manera en nosotros. A tal punto de que cuando nosotros somos engendrados, a los 40 días ya tanto Kabbalah como la ciencia ha medido que podemos recuperar información o podemos guardar información. Desde los 40 días, desde la gestación, 40 días, ya somos capaces de recordar. Y Kabbalah explica que a los 40 días es donde se inserta el alma. Los niveles, Nefesh, Ruach y Neshama, que luego se van a ir activando más adelante, pero en ese es el punto de inserto, donde el alma encarna. Y de ahí, 9 meses, todo lo que vivimos en esos 9 meses, incluso en el parto, incluso en los primeros 7 años, somos prácticamente inconscientes. No sabemos qué está pasando. Recibimos información la cual no tenemos aún capacidad crítica para discernir si es bueno o malo. Aceptamos toda esa información. Y eso está directamente relacionado con el tikkun. Eso quiere decir que lo que aprendemos en nuestros primeros años de vida va a estar directamente relacionado con nuestra experiencia de vida. De ahí es donde vuelve otra vez la duda ante los aprendizajes, ante las situaciones que estoy viviendo, para poner un freno a eso y poder decidir, sigo por este camino o no, me quedo con lo positivo y avanzo hacia otro lado. Espero estar pudiendo transmitir esta energía, esta idea, para que te preguntes en todo lo que está pasando internamente en tu realidad y lo que está pasando a nivel mundial, ¿qué tienes que aprender en tu realidad personal, en tu realidad familiar? Porque todo lo que está pasando influye en nosotros, sea una cuestión
planificada, organizada por otros seres humanos, o una estructura de este gran reloj cósmico que es el universo. En Kabbalah se explica que a lo largo de la creación, de las dimensiones de la creación, los planetas, las estrellas se crearon el cuarto día. El hombre se creó el sexto día. Es decir, todo lo que es creado a posteriori tiene influencia por todo lo creado anteriormente. Es decir, que nosotros tenemos influencia. Ya vimos que hay una capacidad de interactuar con este sistema, una capacidad de ser observados y observar a quien nos observa, sentir ese vaivén de información. Eso quiere decir que nosotros podemos alterar el funcionamiento de este sistema, pero debemos ser conscientes de que podemos hacerlo. Y siempre desde la humildad. Esta es la gran clave. Desde la humildad. La humildad se expresa en entendernos como parte insignificante de un gran sistema infinito. Pero esa parte insignificante puede hacer que todo ese sistema infinito cambie. No es que me creo la octava maravilla del mundo. No, soy nadie. Pero solamente siendo nadie puedo hacer que todo cambie. ¿Entienden esta paradoja? Es fundamental entenderlo porque esa es la clave de la palabra humildad. Ser nadie para hacerlo todo. De esta manera podemos saber que todo lo que está pasando en nuestra vida tiene un propósito, un aprendizaje para nosotros. Sea situaciones personales, sea familiares, sea del país o sea de la humanidad entera. Y debemos saber, con esa humildad que recién comentaba, que cada uno de nosotros puede hacer que las cosas sucedan o no sucedan. Y esa, creo, es una apreciación personal, que es el gran aprendizaje de la humanidad. Sentirse nada para poder hacerlo todo. Y dejar de ser tan volubles, susceptibles a los pensamientos o a las ideas que te quieran imponer. Esto es crear realidad. Es una idea bastante simple, ¿verdad? Hay una gran paradoja, pero una vez que logramos trascender esa paradoja y entender que la humildad es sentirte nada, pero capaz de hacer todo, es donde estamos vibrando en la totalidad y podemos tomar control del mundo físico y hacer que las cosas sucedan o hacer que cosas que no deberían suceder no lo hagan. Esta es la gran idea que quiero transmitirte hoy. Coméntenme si estoy siendo claro, si se entiende, si no entendí nada, explica de vuelta. Porque estos conceptos son muy importantes. Y a lo largo de la historia los hemos ido descubriendo. Muchos habrán escuchado el nombre de Fibonacci, Leonardo de Pisa, la secuencia o la sucesión de Fibonacci. Esto se explica como la sucesión de Fibonacci porque él es quien cuenta la historia que se dio cuenta. Esto ya se sabía mucho antes, mucho antes. Pero bueno, quedó en la historia como Fibonacci. Don Fibonacci dijo, wow, él lo que cuenta en los libros es que mirando el ciclo de reproducción de los conejos, se dio cuenta que había un patrón de crecimiento. La población de los conejos crecía igual. Siempre de la misma forma, no importa dónde estuvieran,
cuáles fueran las condiciones. Siempre que hubiera la condición mínima para que se desarrollen, siempre las familias se desarrollaban de igual forma. Otros estudios en la botánica descubrieron que la frecuencia en la que las ramas crecen del árbol tiene la misma frecuencia. Primero hay una rama, después hay otra, después hay dos, después hay tres, después hay cinco. Lo mismo la distribución de las hojas, lo mismo la distribución de los ángulos que hay en una planta, para que todas reciban la misma luz y no se tapen unas con otras. Esto también deriva en otro concepto que es la sección áurea, que es este punto, este número, el número pi, 1,61, 80, 33, etc. Es un número infinito. Esto se ha expresado, ¿no?, en la estructura de Fibonacci, que es una sección que va creciendo. Primero con una unidad, con dos, con tres, con 5, 8, 13, 21, 34 y sigue. Esto se va exponencialmente creciendo. Y esto forma lo que es la espiral de Fibonacci o la sección áurea. Esta es la estructura perfecta que se puede encontrar en la naturaleza. Es más, las pinturas de los grandes pintores, las fotografías de los grandes fotógrafos, todas siguen un patrón muy específico. Una foto que queda bien, que se ve bonita, no tiene una distribución al azar, sigue una secuencia determinada. Es decir que alguna información tenemos. Nos hemos dado cuenta de que, oh casualidad, no todo es al azar, todo tiene un patrón, todo tiene un ritmo, todo tiene una vibración. La física moderna es la que está más cerca de llegar a unificarse con los conceptos cabalísticos de hace miles de años, con los cabalistas más sabios y más antiguos. ¿Por qué? Porque la física moderna está llegando a niveles donde ya no podemos medir a ciencia cierta qué está pasando. Pero eso abre un montón de preguntas que aún, porque la ciencia le suele faltar la humildad de ser nada, entonces hay una brecha ahí entre lo que son capaces de medir y entender y la infinitud de la nada. Aquí no quiero entrar en temas, esto se ha explicado en el primer programa del Séptimo Palacio. Newton, Thomson, Rutherford, Maxwell, Planck, Einstein, Bohr, de Broglie. Todos son científicos que han aportado a la física moderna. Cada uno, aquí había preparado lo que les mostré en ese primer episodio del Séptimo Palacio. El modelo atómico de Thomson es la primera idea que tenía la ciencia ya por el 1900, que la materia era algo sólido, concreto, así como esta galletita, y que los electrones eran como esas chispitas de chocolate y el resto era masa. Eso era Thomson. Pero Thomson descubrió de que haciendo proyecciones de protones o de electrones en movimiento, se dio cuenta de que algunos pasaban de largo y otros rebotaban. No entendía. Ahí llegó luego Rutherford, donde empezó a experimentar siguiendo las ideas de Thomson. Y ahí descubrió de que en realidad hay muchas partes vacías en la materia. Por más que parece muy sólida, no es tan sólida. Luego, Newton, que aquí le puse como la ley de gravitación universal, pero
Para mí esto está demasiado cuestionable hoy, con lo que sabemos hoy. Pero vamos a dejarlo ahí a Don Newton, que aportó varias cosas además de esto. Es más, él renegaba de esta ley que le adjudicaron. Pero eso es para otro tema. Maxwell fue el que unificó la electricidad y el magnetismo. En ecuaciones simples, antes de Maxwell, el magnetismo era algo, la electricidad era otra cosa. Maxwell las hizo trabajar en sinergia, creando los campos electromagnéticos. Planck es el denominado como el padre de la física cuántica, la física moderna. Su gran descubrimiento es el cuanto de acción, ¿no? La física cuántica viene de este concepto del cuanto de acción. El famoso salto cuántico de que todos hablan. Hoy vamos a hacer un salto cuántico. Pocos saben qué significa en realidad. Pero suena que el salto cuántico es muchísimo. Vamos a darlo sin saber qué significa. Pero bueno. ¿Qué pasa con el salto cuántico? Siguiendo esta idea, la idea de que vino después, pero para que lo entiendan, el modelo atómico de Bohr, que todos lo tienen que haber estudiado en la secundaria porque es el que se enseña, porque es el más simple de ver. Esas líneas verdes y rojas es un destello de energía. Eso es el cuanto de acción, que es la energía que emite o que recibe un electrón cuando salta de un nivel de energía a otro nivel de energía. Ese es el famoso cuanto de acción. Planck lo puso en primer plano, no entendía cómo funcionaba, descreía de lo que veía y de lo que había deducido. Finalmente luego Bohr lo puso como una idea en un modelo atómico. Porque lo que descubrió Planck fue cómo una estructura metálica cambiaba de color, emitía luz diferente, ¿no? Que finalmente los colores son luz. Y empezó a tomar en cuenta esa capacidad de cambio, esa capacidad de vibración distinta a través de los colores de los metales que se calentaban. Esto después vino Einstein con el efecto fotoeléctrico, que es, digamos, por lo que lo premiaron con el premio Nobel, donde ponía de manifiesto estos cuantos de acción a través de un concepto teórico que Planck fue capaz de desarrollar. Lo desarrolló finalmente Einstein. Luego vino Bohr con su modelo atómico. Luego vino de Broglie con otra estructura de átomos, haciendo más compleja o más precisa, mejor dicha, la estructura de los átomos. Y luego de esto vino Schrödinger, el famoso gato de Schrödinger con su idea, donde ya Schrödinger con su ecuación de onda pudo identificar toda una estructura donde eso es solo un átomo. Lo que para Bohr este era un átomo, para Schrödinger todas estas manchitas rojas son la probabilidad de que los electrones anden por ahí. Ya. Hay tela. Incluso él mismo dudaba de esto, por eso está el famoso gato de Schrödinger. El gato está vivo o muerto a la vez. Yo no puedo saber dónde están los electrones. Yo puedo decir, por ahí andan, pero no puedo saber. Por eso él decía, tengo un gato y hay un dispositivo que lo puede matar. Ahora, ¿está vivo o muerto el gato? Y no sé, tengo que abrir y ver. Pero si no puedo ver, existe la probabilidad de que esté vivo y muerto a la vez. Porque no sé, no lo puedo medir. Lo mismo pasaba con los electrones. Sí, está por aquí. Bueno, pero si yo cambio la forma de medirlo, me dice que está por allá. Y si cambio la forma de medirlo, me dice que hay dos, está en dos lugares. ¿Cómo pasa esto? Bueno, esto lo volvía loco a Schrödinger. Por eso hizo la famosa
metáfora del gato que está vivo y muerto. Si yo no lo puedo medir, no puedo saber a ciencia cierta qué está pasando con el pobre gatito, ¿no? Esto es un poco lo que sabemos. Hemos avanzado mucho más desde esto, pero quería presentar esto porque es la base del pensamiento que hoy tenemos y que se va acercando cada vez más a lo que ya sabíamos desde mucho antes, que todo vibra, que todo es un fractal. Los fractales surgieron en la década de los 80, este concepto de la fractalidad. Un matemático francés, no me acuerdo ahora el nombre, si alguien se acuerda, me lo pone ahí en el chat. Em, lo tenía anotado, pero no lo tengo en estas filminas y me lo he olvidado. Si alguien lo busca, me lo dice. En los Upanishad, los libros del hinduismo del siglo III, hay una explicación que le llaman la red de joyas de Indra. Indra es el rey de los dioses que dio a luz al sol y mueve los vientos. Esta es la mitología. Pero miren qué bonito. ¿Qué dice? ¿Cuál era la red de joyas de Indra? Es una telaraña bañada por gotas de rocío. Y en cada gota de rocío se puede apreciar las infinitas gotas de rocío que están a su alrededor. Siglo III. No sé de cuándo se habrán escrito. Pero esto en los 80s, con la computación, le llamaron fractales. Y se pueden calcular. ¿Qué es un fractal? Es una estructura que se repite siempre igual. Si yo voy haciendo zoom, siempre aparece la misma estructura. Esta estructura que vemos aquí, el redondo que dice fractal, es esta misma que está aquí arriba a la derecha. Y es la misma que está ahora chiquitita a la derecha. Esa es la misma sección. Si yo voy haciendo zoom, voy viendo cómo se hace más y más pequeña, pero aparecen otras estructuras que son idénticas a la anterior. Las red de joyas de Indra. Y la fractalidad la vemos en la naturaleza, como una estructura se repite. Lo explicaba Fibonacci. Nuestro cuerpo es un fractal, ¿no? La reflexología, la medicina antigua, tanto hindú como china, ¿no? En nuestras plantas de los pies, en las palmas, en las orejas, en el rostro, está representado todo el cuerpo, todo el cuerpo. Son fractales. La física moderna nos llevó a entender el espectro electromagnético. En los Upanishad está el concepto de nada Brahma, todo vibra. La física moderna nos llevó a entender que la luz no es solo luz, vibra y hay distintas frecuencias que dan los distintos colores. La luz visible va desde la luz violeta a la luz roja, pasando por todo el espectro de colores básicos. Volviendo a los hindúes, que tienen una sabiduría muy antigua, más de lo que creemos, están los conceptos de los chakras, que son ruedas energéticas, pero veamos los colores. El chakra base, el más cercano al mundo físico,
al mundo material, es rojo. Si miramos la vibración de la luz blanca, el color rojo es el color que tiene una menor o una mayor longitud de onda, es decir, la vibración del color rojo es mucho menor que la vibración del color violeta, pasando por todos los colores intermedios. Y si miramos en los chakras, tenemos el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el celestito, el añil y el violeta y el blanco. ¿Les pusieron esos colores por casualidad? No. La menor vibración es el chakra base, la mayor vibración es el chakra corona. Para que veamos cómo hay una estructura que vibra y que no es algo nuevo, no es, lo descubrimos hace 3 días. Tenemos la información del siglo III, hindúes, o sea, no es nada occidental. En Kabbalah tenemos el Sefer Yetzirah, más antiguo todavía. Comprendemos que lo que hoy entendemos como física moderna o como Fibonacci no es algo nuevo. Algo que los científicos aún no entienden es el experimento de la doble rendija. Lo habrán visto en muchos documentales. Voy a dedicar un breve periodo para explicar. Volviendo a la arrogancia de la ciencia, investigadores, no recuerdo ahora los nombres, pero hicieron un experimento, así como lo hizo Rutherford, allá cerré la otra filmina, enviando partículas radioactivas a una plancha de oro. Bueno, estos científicos investigaron cómo enviando protones, es decir, partículas como electrones, sobre una plancha que tenía 2 rendijas, dejaba una estructura, como se ve aquí a la derecha, 2 franjas muy blancas, que eran los lugares donde impactaban esos protones, o esos electrones cargados positivamente, digamos. Como ven, hay dos franjas muy marcadas. Hay otras más, que son más leves, pero básicamente hay 2. Pero se preguntaron, ¿qué pasa si yo quiero saber por qué rendija está pasando el electrón? Ya veo que, obviamente, hay alguna dispersión, pero claramente están pasando por uno u otro de las rendijas. Y pusieron algo para medir. El observador, entre comillas, o ese objeto que medía por dónde pasaba, estaba antes de las rendijas. Y el resultado que obtuvieron fue todo lo que se llama un patrón de interferencia. Es decir, ya no se veían 2 claras franjas. Ahora parecía que estaban por todos lados. Y no entendían por qué. Sacaban el medidor, 2 líneas. Ponían el medidor, el observador, interferencia. Después dijeron, vamos a enviar de a 1. Porque acá lanzaban una lluvia, uno tras de otro. No, vamos a enviar de a 1, pac. Y voy a medir dónde está observando. Cuando no había observador, observador, aparecía
este patrón de interferencia. Cuando ponían el observador uno por uno, pac, 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 aparecía la doble línea. Entonces dijeron, si poniendo el observador antes, yo no puedo identificar qué está pasando, porque recordemos, enviaban de uno por uno. Eso quiere decir que para que pudiera haber un patrón de interferencia, en algún punto tendrían que chocar con algo los electrones. Pero si solo había uno, ¿con qué estaba chocando? Vamos a ver, dijeron. ¡Pum! Observamos, medimos y no pasa nada. No puedo saber. Porque ahora solamente pasan por una u otra. No hay interferencia. Y alguien dijo, bueno, vamos a medir después. Vamos a engañar a estos electrones que se creen tan listos. En vez de poner el observador, es decir, el objeto que medía antes, lo ponemos después. Entonces, una vez que pasa el electrón por la rendija, resulta que ya no va a poder dar marcha atrás. ¿Qué pasó? Bueno, pasó lo mismo. El observador estaba después. El objeto que medía por qué rendija pasaba estaba después. Ellos esperaban un patrón de interferencias, pero lo que obtuvieron fue dos líneas. Es decir, que el observador estaba modificando la probabilidad de existencia. Cuando no observa a nadie, hay infinitas posibilidades. Cuando yo observo, solamente existe una realidad. O pasa por una rendija o pasa por la otra. No sabemos qué pasa aquí. Si yo envío de a un electrón por vez, ¿con qué está chocando? ¿Cómo puede generar un patrón de interferencia si hay uno solo? Todavía no saben. ¿Qué quiere decir esto? Que el observador, entre comillas, ¿no? Ya lo explicaba antes, es una sensación. Estoy sintiendo toda la creación, no solo que la veo. Yo puedo sentir las energías, puedo observarlas, puedo oírlas, puedo olerlas. Todo eso son distintas manifestaciones de la vibración. El observador, entre comillas, lo que hace es crea realidad. De las infinitas posibilidades, cuando yo defino algo, creo algo, acepto una idea, ¡pum!, creo una realidad. ¿Siguen esta idea? De las infinitas posibilidades, cuando yo creí algo como verdadero, ¡pum!, esa es mi realidad. Le estoy diciendo al universo, todas esas infinitas posibilidades ahora no existen, solo existe esta realidad. Entonces, ¿hay crisis? Uy, seguro. Creé esa realidad para mí. Uy, acá todo se va a ir no sé dónde. ¡Pum! Creé esa realidad. Cuidado, hay infinitas posibilidades, pero vos dijiste, sí, acepto esta idea. En ese instante has creado esa realidad como la única opción. Esta es la idea madre de la creación de realidad. Yo estoy eligiendo qué creer y estoy diciendo al universo, de todas esas infinitas posibilidades, esta es la con la cual yo me quedo. Es la de la enfermedad, la de la crisis, la de las quiebras, la de todo lo que no te va a favorecer. Me quedo con esa, obvio. Y el universo dice, bueno, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que crees eso? Obvio, bueno, ahí tenga su realidad.
¿Me explico en esto? La ciencia todavía no sabe por qué pasa esto. Solo sabemos que cuando medimos, cuando nos enfocamos en algo, las infinitas posibilidades desaparecen y solamente existe una, esa en la cual yo creo. Por eso tenemos que desafiar nuestras creencias. Por eso tenemos que dudar de lo que nos dicen. No aceptarlo ciegamente. Dudar de la información que está dando vuelta. Porque yo no sé qué intenciones hay detrás de esa información. Bueno, pero ¿qué hago? Bueno, ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? El alfabeto. La palabra, la creación. ¿Por qué hablo del alfabeto hebreo? Porque hay una explicación y cada letra tiene su forma. No es al azar. Cada letra del alfabeto hebreo tiene una forma determinada y cada letra está compuesta a la vez por otras letras. Y cada una de esas letras tiene una explicación de por qué su número es así, de por qué su forma es así y de por qué al combinar creo palabras que crean realidad. Y si yo modifico esas palabras, modifico la realidad. Ese es un mapa de cómo funciona la creación. Por eso es tan importante ir a las fuentes originales. Porque todas esas palabras, esas ideas que vienen hacia mí de fuentes poco confiables, ponerle el nombre que quieras al canal de televisión o al diario, al periódico, poco confiables. Si yo puedo entender básicamente cómo funciona este universo, cómo funciona, puedo aprender a crear realidad desde la fuente y no desde las ideas foráneas. Porque aquí está la clave de todo. En Kabbalah lo expresamos en el árbol de la vida, el arquetipo del árbol de la vida, que es una estructura que va transformando una energía muy elevada en distintas estructuras fractales que finalmente se manifiestan en un mundo físico. Es como un condensador de energía. Una vez que yo entiendo esta capacidad de acción, entiendo cómo funciona todo el universo. La metáfora es una planta hidroeléctrica. Estas plantas hidroeléctricas generan millones de voltios a través de transformadores y de cables que van transportando esos millones de voltios. Se va reduciendo esa capacidad hasta llegar a 110 o 220 voltios, que es la energía que uno puede gestionar en su casa. El árbol de la vida es lo mismo, en una energía infinitamente potente en los mundos superiores. El árbol la va condensando hasta llegar al punto físico, al mundo físico donde nosotros podemos gestionar esa energía. Una vez que entendemos esto, entendemos cómo cada nombre de Dios representa un fractal de esa energía divina. Y entendiendo eso, podemos hacer que todo el sistema funcione. Esta es la idea principal que quiero que se lleven hoy. Hay mucha explicación, pero solamente quiero que se lleven esta idea. Nuestros pensamientos, nuestras emociones están influenciadas por el universo, por otras personas. Y todos tenemos las mismas estructuras para crear realidad.
El problema es cuando nosotros no somos capaces de ir a la fuente, hacer que funcione y empezamos a crear realidad en base a lo que nos dicen otros. Cuando otros hablan y nosotros aceptamos, estamos creando realidad, vibración, con una idea que no viene de la fuente. Porque para que venga de la fuente, tiene que estar en armonía conmigo, con mis creencias y sobre todo con la esencia de este mundo, que es el bien común. Si lo que estoy haciendo no es algo fructífero para otros, eso no está alineado con la estructura de la creación. Que no quiere decir que sea malo, cuidado. Porque recordemos el tikkun, puede ser una reparación que a través de ese proceso estemos reparando y aprendiendo. Pero aquí estamos para entender una idea, que si no es, entre comillas, bueno para todos, algo no está funcionando como debería. No estamos siendo fractales de la divinidad, si no estamos funcionando en contra del sistema. Por eso es importante meditar, trabajar nuestras emociones, perdonar, estar en armonía interna y con todo lo demás, con todos los demás. Porque ahí es donde empiezo a crear realidad próspera, para mí en primera persona y a través de mí para el resto. Esta es la explicación de por qué tú creas tu realidad y de que todo el universo vibra, y por eso somos capaces de hacer vibrar en una frecuencia determinada, que es lo que se traduce en la realidad. Bien, hasta aquí el programa del día de hoy. Una horita, bastante bien. He sido bastante conciso, lo cual me alegra. Muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, la escriben. Si quieren comentar algo. Ya para terminar. Vibración. Frecuencia. Mañana meditaremos con algunos nombres de Dios y mañana explicaré brevemente esto mismo, pero lo pondremos en práctica para poder crear realidad. Todos estos códigos, cada uno de estos nombres, genera una frecuencia distinta, diferente. Esa frecuencia modifica la frecuencia de todo el sistema y crea realidad. ¿Pero por qué podemos hacer eso? Porque estoy meditando con un nombre de Dios, entonces Diosito se apiada de mí, me guiña un ojo y me dice, bueno, que haga lo que quiera. No, no funciona así. Estos nombres construyen mi cuerpo, mi alma, tanto como todo el universo. Somos la misma estructura. Cuando yo creo a través de la meditación o de la oración una frecuencia determinada, estoy siendo absolutamente humilde porque estoy compartiendo una vibración que va a resonar en todo el universo y todo el universo, por simpatía, va a vibrar en esa frecuencia. Pero si yo no entiendo que soy insignificante ante la totalidad, pero esa insignificancia me hace incidir sobre todo en la creación, no voy a poder. Espero haber transmitido la idea. Mira este video tantas veces como sea necesario, porque es fundamental.
Y estamos ante un gran desafío como humanidad. Grandísimo desafío, tal vez el más grande que hemos tenido hasta ahora, por lo menos hasta lo que sabemos y recordamos. Yo sostengo que hemos perdido muchos cientos de años y miles de historia que no se cuenta, que está por ahí, pero no se cuenta. De lo conocido, estamos ante un desafío inmenso como humanidad y necesitamos muchas personas capaces de crear realidad propia, desconectada de la matrix que se pretende generar, del caos que se pretende generar. Bien, así que cuento contigo. No te me hagas boca chiquita de que, ay, que yo no puedo. Sí puedes. Si estás aquí mirando esto, es porque puedes. Así que, a tomar acción. Un placer compartir con todos ustedes. Espero de verdad que haya sido capaz de transmitir la idea. Si no, vean el video tantas veces como quieran. Comenten en los comentarios las preguntas, las dudas que tengan. Todo. Y nos vemos mañana. Bien, muy claro, gracias. ¿Y es posible que hables un poco más acerca de la humildad? Sí, cuando hablamos de humildad tenemos que, em, primero, humildad no significa despojarse de cosas, humildad no significa dejarse avasallar por el resto. La humildad significa entenderme como parte de una totalidad. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Supongamos que soy este que está aquí, este que vibra aquí. Si lo miro en comparación, pues no hay gran diferencia. Si todos más o menos andan por ahí. Pero esta insignificancia, que es igual a todos, tiene su frecuencia determinada, tiene su capacidad de existencia y es parte del resto. Si éste se cree menos que los demás, no está siendo humilde, está desequilibrado. Si éste se cree más que los demás, tampoco está siendo humilde, está desequilibrado. Está desequilibrado en su ego. El humilde está en total y completo equilibrio. Se sabe parte de un todo, se sabe que es insignificante en comparación con todos, es uno más del montón, pero también se sabe capaz de modificar la realidad de todos los demás. No porque sea él. Ah, no, yo soy el que modifica. No, todos somos iguales de capaces. Pero el humilde entiende que esa capacidad solamente es posible cuando beneficia a todos los demás. Entonces ahí surge la humildad. Ese es el concepto básico de la humildad. Lo podemos ver aquí en esta imagen de los fractales. Supongamos que este fractal soy yo, que está aquí. Como ves, si yo hago un zoom, este pues no es muy distinto de este otro que está acá, o de este grandote,
o de este que está aquí. Es igual. ¿Qué tenés de distinto? Sos igual que todos. Esa es la humildad. Sí, soy igual. Pero el hecho de que yo esté aquí y no esté allá, no esté de este otro lado, es porque mi función está aquí. Soy insignificante, igual al resto en todos lados, en el conjunto. Pero mi existencia en este punto es importante para todos los demás. Porque si no lo fuera, no existiría ahí. Esta es la clave del Tikkun. ¿Por qué sos importante para la humanidad? ¿Por qué no estarías aquí si no lo fueras? ¿Y por qué nací donde nací, en el lugar, en las condiciones? Porque ahí exactamente es donde vos debías florecer. Atravesar todas esas situaciones, aprender de ellas, superarlas y a través de esa experiencia ser alguien que aporta al mundo, a la humanidad. Ese es el Tikkun. Esa es la humildad. Esa es la vibración capaz de contagiar a todas las otras vibraciones y hacerlas vibrar en sintonía, en simpatía. Bien, espero haber sido claro en este concepto de la humildad. Si no me lo comentan y ensayo otras explicaciones. No es algo simple de explicar. Así que si no fue claro, me lo hacen saber. Y sigo intentando explicarlo. Porque esa es la mejor manera de comprender algo, ¿no? Tratar de ponerlo en palabras. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Te recuerdo darle like, compartirlo, especialmente este programa. Compártelo con quien creas que le va a ser útil. Y aunque dicen, bueno, se lo comparto a tal que si lo ve, no lo ve, no importa, compártelo. Porque, como dije antes, necesitamos ser cada día más personas que creen en realidad independientemente, conectadas con la fuente y no con la estructura común que hoy está en boga. Gracias, un abrazo. Nos vemos mañana para meditar. Será a la 1 de la tarde, hora de Argentina. Yo termino este programa y lo voy a preparar. Va a quedar listo para mañana. Así que nos vemos mañana, en vivo y en directo, para meditar, crear realidad y vibrar en una frecuencia hermosísima. Hasta mañana.